record en la computadora, supongo que. Bien. Una pregunta, Sí. ¿la grabación se sube a Facebook? Buena pregunta. ¿Cómo vienen haciendo? Le voy a pedir a Mili que la suba al Drive que está usando ella. Si vemos que en el Drive no la podemos cargar, la subimos al Facebook, no habría problema. Ok. Claro. Yo la estoy grabando en mi compu, Juan, cualquier cosa, porque viste, te da dos opciones, guardar en la nube o guardar en la compu. No hay problema, después hay un Drive dando vuelta. Entiendo que ahí no deberíamos tener grandes ruidos, pero bueno, de última vemos. Seguramente mañana o pasado lo tengan ya a disposición. Lápiz. Acá. Gracias. Te hago una pregunta. ¿Está Sí. grabando ahí? No se ve todo rojo de grabar. Sí, dice recording. No te preocupes. Tengo entendido que está grabando. Bien. ¿Qué te iba? ¿Ven mi pantalla? ¿Estoy compartiendo pantalla? No, ¿no? No, todavía no. No. Share screen. Ahí estamos. ¿Todos tienen esto? Sí. Lo subí a la página de Facebook. Probablemente después lo vuelva a subir con la fecha actualizada, pero bueno, los modelos siguen siendo los mismos. Escuchame, Juan, cualquier cosa, si querés vos comentar o arrancar una sección en particular de este tema, avísame y vamos. ¿Sí? No vamos a ver todo el modelo, todo completo, porque esto se divide en varias clases, ¿no? Entendido. Vamos a ver si llegamos por lo menos al planteo básico del modelo, los supuestos y un poco trabajar el álgebra del modelo. Obviamente va a haber una clase práctica de esto, donde van a tener que hacer los numeritos. Vamos a ver si llegamos a la regla de oro, si no, eso lo veremos en la clase práctica. Modelo de Solov. Entonces, nosotros teníamos el tema de los coeficientes fijos y el filo de la navaja en el modelo de Harrod-Domar. No sé si se acuerdan cómo era la forma cuando ustedes graficaban el modelo de Harrod-Domar, cómo graficaban, no sé si se acuerdan, capital respecto del dividido un coeficiente fijo y el trabajo respecto a un coeficiente fijo, y eran qué forma tenían, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron? Sí, era una función de mínimos donde tenían que aumentar los dos para poder estar en el sendero de crecimiento de la producción. Si no tenías un problema con el crecimiento sostenido. Creo que era algo. Nota, paréntesis, a veces se me minimiza el chat, así que a veces no leo el chat. Si quieren pueden desmutearse y hablar. Si es que no llego a leerles el chat. O si no, Juan, avísame si hay un comentario. Pero yo lo tengo abierto, las dudas. Exactamente. En Harrod-Domar uno supone una función, o sea, detrás, en el paper original de Harrod-Domar no está, pero se asume que hay cierta complementariedad. De hecho, hay una perfecta complementariedad entre los factores productivos. Con lo cual, o sea, que eso como función de producción es equivalente a una función de mínimos. Eso hace justamente que las soluciones en el modelo sean de esquina. ¿Okay? Bueno, con el modelo de Solov vamos a permitir que haya cierto grado de sustitución entre los factores productivos, porque de hecho en la realidad lo hay. Obviamente no hay una sustitución perfecta, porque uno no puede, por ejemplo, alcanzar un nivel de producto solamente con trabajo, ni solamente con capital, ¿no? Es algo lógico, pero sí uno podría sustituir un cierto grado de capital con más o menos trabajo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a incluir y vamos a integrar un poco la teoría neoclásica y clásica de mercado dentro de un modelo de crecimiento. ¿Qué supuestos vamos a tomar acá? Esto del tiempo continuo, tómenlo. Uno puede trabajar el modelo
tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. La ventaja quizás del tiempo continuo es que es la simplicidad, digamos, para desarrollar las ecuaciones. No se enreden mucho con eso. Un supuesto sí importante es, bueno, la economía va a estar cerrada, o sea, vamos a trabajar con economías que no están abiertas al comercio, sino más bien trabajamos con una economía cerrada. Después, quizás, no sé, no vi el cronograma, pero en su momento con Ariel dábamos una versión modificada de Solow donde se incorporaba qué pasa cuando hay movimientos de apertura en la cuenta capital y donde vos tenés ingresos de capital a tu economía, modificando un poquito los supuestos del modelo de Solow y qué resultados tenía. Eso no sé si lo van a ver, pero ese supuesto de economía cerrada se va a levantar. Este sí es un supuesto clave. Los agentes van a ahorrar una proporción constante y exógena, y esto es importante, perdón que esto lo tapa, ¿no? Y exógena de sus ingresos. Es decir, esto lo que les dice es que la determinación de cómo ustedes deciden ahorro, todos los agentes, todos los individuos, deciden tanto consumir como ahorrar, ¿no? Es una decisión que todos tomamos en cada periodo del tiempo. ¿Ok? Detrás, obviamente, hay incentivos microeconómicos, etc. Acá los vamos a tomar como dados, es decir, no vamos a decir cómo se forma esta S, es decir, cuando yo te pregunto, che, Juan, de tu ingreso, ¿cuánto consumís y cuánto ahorrás? Y Juan me dice, che, de mi ingreso disponible yo tengo una propensión marginal a consumir de 0,80 y por lo tanto tengo una propensión a ahorrar de, qué sé yo, de 0,20. Va, qué sé yo, no. Hay que sumar uno, ¿no? Bueno, el por qué decidió que fuese 0,20 y no 0,50, en este modelo todavía se mantiene exógeno, que esto igual se mantenía de Harrod-Doman, ¿ok? Esta S es exógena, ¿sí? Está entre 0 y 1, y sabemos que el ahorro total es una proporción de lo que yo produzco, ¿ok? Con lo cual, es habitual hablar, cuando hablamos del modelo de crecimiento del Solow, hablar de que es un modelo cuyo ahorro se determina de forma exógena, ¿sí? En cambio, más adelante van a ver los que usaron matemática para economistas, cuando vieron un modelo de crecimiento de optimización dinámica, como es el modelo de Ramsey Class Koopmans, no sé si lo vieron, el modelo de Ramsey. Ese modelo, para los que quizás ya lo vieron, es parecido al de Solow, pero esto ya se determina de forma microeconómica, de forma, digamos, microfundamentada, donde los agentes deciden, optimizando intertemporalmente su función de utilidad sujeta a una restricción del presupuesto, cómo va a ser su sendero de consumo y ahorro. Acá está dado, es un numerito. ¿Ok? Ese supuesto es importante, ¿sí? Porque un poco nos va a determinar sobre qué nivel de producto de estado estacionario vamos a poder llegar, ¿sí? Después, supuestos adicionales. ¿Cómo es la fuerza laboral? O sea, ¿cómo crece? Todo esto es dinámico. ¿Cómo crece el trabajo? Porque recordemos que nosotros tenemos vamos a trabajar con una función de producción de algo así, ¿okay? Donde esto depende de T, y esto depende de T, y esto depende de T. Con lo cual, primero vamos a ver cómo se comporta esto, ¿sí? Vamos a asumir, ¿sí?, que la población crece gráficamente algo así. Obvio, cada vez crece más, ¿no? Se ve que esto es exponencial. ¿Por qué? Porque esto crece
si bien cada vez es mayor, pero siempre crece a una tasa constante, ¿sí? Es decir, si yo a esto le tomo el logaritmo, ¿sí? Yo lo que voy a ver es una recta, ¿ok? ¿Cuál es la tasa de crecimiento constante? Esto es n. ¿Por qué es así? Siempre, todos los modelos o todas las cosas que yo las hago crecer en el tiempo exponencialmente a tasa constante, siempre tienen la forma x de t igual al x inicial por... no, porque el crecimiento... perdón. No horizontal porque no. Porque yo lo que voy, yo tomo el logaritmo natural. Déjenme borrar todo. Perdón. ¿Por qué no horizontal? Si bien está la palabra constante. Yo sé que la palabra constante un poco los saca de déjame dibujar. Ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Esto es digamos, si yo tomara todo en términos logarítmicos, o logaritmo miembro a miembro, yo voy a tener el logaritmo natural de L0. Espérense que muevo el chat para otro lado. Y tengo más, por propiedad del logaritmo natural de e a la nt. Por propiedad del logaritmo puedo sacar afuera sacar a las n y la t. ¿Sí? Logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e, ¿cuánto es? Uno. Gracias. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una función lineal en t, ¿no? Y esto crece, ¿sí?, a una pendiente constante, n. ¿Sí? Esto en términos logarítmicos. ¿Ok? Claro, pero sí n es una constante, ¿no? Si yo grafico n es un horizontal. Pero eso, está bien esas dudas igual, porque después confunde un poco todo. Esto también tiene que... Ustedes dicen, ¿por qué la E? En realidad es porque básicamente ustedes crecen, imagínense, su población crece, están en el año 1, el año 1, o sea, la cantidad de población en el año 1 es lo que había en el año 0 por 1 más la tasa de crecimiento. En el año 2 va a ser L1 más N, y esto a su vez, si quieren, pueden hacer por... Acá no tengo mucho espacio como para dibujar, pero ya fue. Esto es, acá agrego unos paréntesis. O no. Si yo hago esto al infinito, lo vamos a poner a la R, y yo tengo L0 por 1 más N a la R. ¿Ok? Esto, si yo esto yo estoy diciendo, yo estoy haciendo saltos discretos. Yo digo, el año 1, la población del año 1 es la población del año 0 por 1 más n. La población del año 2 es la población del año 1 por 1 más n. Y así. Imagínense que yo, en lugar de partir esto de forma anual, yo lo quiero hacer en forma de trimestres. Yo acá tendría que dividirlo por 3, vamos a poner por un factor k, y acá tendría que multiplicarlo por el factor k. En vez de r años, serían r por k años. ¿Ok? Bueno, si esto es en tiempo continuo, significa que las particiones de tiempo tienden a ¿cuánto? Tienden a 0, ¿no? Con lo cual, esto de acá abajo, si es así, esto tiende a e. ¿Sí? A e a la t, o en realidad a la r acá.
e a la t por la tasa n. ¿Sí? Esto ese es un límite de E, digamos, que vieron en análisis 1. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando uno habla de cosas que crecen a tasa constante, siempre le pone una E. ¿Sí? Y arriba le pone la tasa en la que crece. ¿Sí? Como de hecho, la fórmula de la tasa de capitalización, ¿cómo se llama? El interés compuesto, ¿no? ¿Hasta acá se entiende? No, tampoco quiero marearlos con la parte matemática. Solamente entiendan que la población, que es acá, ojo, estamos trabajando con un modelo de competencia perfecta y donde acá no hay desempleo, digamos, es un mercado de trabajo neoclásico, de oferta y demanda. ¿Sí? Aquel que no le cierra el nivel de precio del trabajo no ofrece trabajo, ¿no? Un momento que me están molestando por WhatsApp. Bien, perdón. Entonces, lo que quería llegar es que el factor trabajo crece a una tasa n, que es la tasa de crecimiento de la población. ¿Ok? Es decir, el G del trabajo es n. ¿Sí? Supuesto, esto después lo vamos a levantar, pero no hay depreciación. ¿Sí? Es decir, que el capital no se va comiendo en el tiempo, ¿no? Porque la realidad sí pasa que hay depreciación, que el capital, a medida que pasa el tiempo, se vuelve más viejo, produce menos, yo necesito plata para reponerlo, a la larga se va consumiendo, aunque sea un producto durable, ¿no? Pero, y esto es importante, sí. No, dale, termina. No, decime. El del ahorro no sé porque la verdad que no me acuerdo, pero estos últimos dos supuestos Sí. son los mismos que hay en el de Harold Domar, que no hay depreciación y que la fuerza Sí. También se crece a tasa E. También lo pueden, quizás lo habrán visto como L punto dividido L. Esto es la tasa de crecimiento, ¿no? La derivada, L punto es la derivada respecto al tiempo dividido L, que también lo llaman L sombrero, es igual a N. ¿Sí? Sí, eso. ¿Eso? Genial. Claro, Gracias. nosotros partíamos efectivamente de la ecuación de la primera que hiciste, de la que ya está escrita, y llegábamos a lo último que pusiste Perfecto. operando, llegamos a que L sombrero es igual a N. Buenísimo. Eso, importantísimo. Y pregunta del chat de Tommy, ¿es exógena? Sí, es exógena por eso mismo, y porque después vamos a demostrar que en este modelo el crecimiento de la economía va a ser igual al crecimiento del factor trabajo, o mejor dicho, al crecimiento poblacional. Este modelo, sin todavía incluir progreso técnico o mejoras tecnológicas, este modelo, fíjate cuál es el determinante del... Esto es crecimiento, ¿no? Porque esto es como crece el PBI, es crecimiento. Está determinado por una variable que es exógena. Entonces este modelo de Solow es un modelo de crecimiento exógeno. Exacto. ¿Sí? Bien. Buenísimo estos comentarios. El capital, ¿cómo crece el capital? Bueno, en la inversión, demandar bienes para invertir, ¿sí? Yo si lo que no consumo lo invierto, ¿no? En equilibrio. Pero lo que invierto, lo que estoy haciendo, cuando invierto, lo que estoy haciendo es poniéndole más capital en T respecto de KT-1, ¿no? ¿Sí? Cuando invierto es porque esto es positivo, o sea, básicamente es esto. O sea, lo que digo que la inversión
es igual a cómo crece el capital, ¿no? ¿Esto se entiende? No sé si amerita mucha explicación. Si ven que voy lento, avanzamos. Lo que sí, para aclarar un tema importante que por ahí en el Jones puede generar algo de confusión, es tengan en claro cuando hace el análisis de las variables per cápita y cuando no. Eso es fundamental porque las determinaciones del modelo en realidad siempre se definen en base a las cápitas, en base a variables per cápita, no a las variables absolutas porque no te dicen nada. Eso puede llegar a traer alguna confusión, sobre todo cuando empiezan a trabajar el álgebra. Igual en la clase práctica seguramente lo veamos, pero es clave que puedan diferenciar bien cuando estamos hablando de una variable en términos, si quieren, nominales y cuando estamos hablando de una variable per cápita. Acá hablaste ¿este qué capítulo es? El del modelo de Solow. El 4, igual yo le voy a subir todo el libro para que lo puedan tener, porque me parece que no está en la página. Sí, creo que entre todos los millones de archivos. Igual también está en Facebook. Sara y Martin también está publicado. Pero bueno, por las dudas, se los voy a estar subiendo ahora cuando termine la clase también. Dale, gracias. Bien. Buena aclaración la de Juan, porque es importante tener en cuenta que tener cuidado porque la determinación del estado estacionario, es decir, del equilibrio dinámico de este modelo, va a ser en términos de variables per cápita. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado también porque esto pasa en las preguntas de la guía, pasa en preguntas de examen. ¿Cómo es el crecimiento per cápita del modelo de Solow? Y algunos dicen, como es igual a la tasa de crecimiento poblacional. No. Porque la tasa de crecimiento total es igual a la de crecimiento poblacional. El per cápita en realidad es 0. ¿Okay? Eso lo vamos a demostrar en unos instantes, cuando primero definamos bien qué tipo de función de producción estamos trabajando. Estamos trabajando en una función de producción de 2 factores, capital-trabajo, con sustitución, es decir, no complementos perfectos, ¿sí? Es decir, en particular es continuo y diferenciable, hasta orden 2, ¿sí? La derivada primera del producto respecto de cada uno de los factores, ¿sí? Que es esto, la derivada primera respecto del capital y la derivada primera respecto del trabajo, ¿sí? Son positivas. Es decir, meto más capital marginalmente y meto más trabajo marginalmente y voy a tener más producto, ¿sí? Pero a medida que meto más, es decir, la derivada segunda, si yo quiero ver cómo crece, esto se llama, las derivadas primeras las voy a llamar rendimientos marginales, ¿sí? Este va a ser el del capital y este va a ser el rendimiento marginal del trabajo. ¿Sí? A medida que crece, o sea, los rendimientos marginales, si bien son positivos, si le meto más capital, ¿qué pasa cuando yo meto capital? ¿Rinde más? Y en algún momento empieza a bajar el rendimiento. Claro, o por lo menos empieza a achatarse, o sea, es una cosa cóncava, ¿no? Es como el ejemplo, no sé, yo me acuerdo que mirá, hace 10 años, ¿no? Cuando yo cursé cuando yo cursé CBC, me habían dado el ejemplo de, o sea, una fábrica y economía, ¿no? Y tipitos, y yo lo llenaba de tipitos, y a la larga ya el último tipito que estoy agregando en una fábrica que está rebosando de gente y no va a hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los rendimientos marginales son decrecientes. Ojo, los rendimientos marginales son positivos, pero decrecen. ¿Sí? Por eso son negativos la derivada segunda. No, o lo que es lo mismo en términos matemáticos, porque le gusta la matemática, esta función es cóncava, ¿no? Bien. Entonces, primer supuesto, rendimientos marginales decrecientes.
decrecientes. ¿Qué más tenemos? Otro supuesto que tiene la función de producción, ¿sí? Que este es importante, ¿sí? Bueno, este también es importante porque cuando lo meta en un contexto de mercado, va a ser el que me ayude a regular cuando tengo excedente de capital o cuando me sobra capital o cuando me falte capital. ¿Okay? Esto me va a hacer como junto con el precio, de regulador, ¿no? La función de producción va a ser linealmente homogénea. Ustedes dicen, ¿qué es linealmente homogénea? Yo odio análisis 2. Y los entiendo. Pero básicamente, hablando de forma más coloquial, o sea, que sea linealmente homogénea implica que a escala, ¿sí? Los rendimientos es como rinde el PBI, ¿no? Rendimientos, ¿sí? Son constantes. ¿Cómo que es constante? Bueno, básicamente, si yo le pongo una unidad más de capital o un lambda cantidad de capital y lambda cantidad de trabajo de forma homogénea, un poco y un poco, la pregunta es, ¿cuánto me va a rendir el producto? Y la respuesta es que como la función de producción que vamos a trabajar con Solo va a ser de rendimientos a escala constante. Es decir, si yo aumento la escala de factores, de capital y de trabajo, el PBI me va a crecer en la misma proporción lambda que aumenté. ¿Sí? Lambda a la 1. ¿Sí? Este término es el que me determina el grado de homogeneidad. Esto va a ser homogénea de grado 1. ¿Ok? Si fuese homogénea de grado 2, sería rendimientos a escala como. Crecientes, ¿no? Porque yo le meto uno de capital, uno de trabajo y me agrega uno, bueno, justo uno no, pero duplico el capital, duplico el trabajo, o sea, pongo un 2 acá y un 2 acá, y acá me hace 2 a la 2 y esto es 4, ¿no? Me lo eleva. Ahí sería rendimientos crecientes. Si fuese menor a 1, estamos hablando de rendimientos a escala decrecientes, ¿no? Acá son constantes. ¿Qué me permite esto? Ahora lo vamos a ver. Por último, condiciones de nada. Estas condiciones de nada me permiten el buen comportamiento de la función de producción en los extremos y permitir que el equilibrio sea único y que no haya equilibrios múltiples. Es decir, la función de producción no va a ser algo así. Si bien es cóncava, tiene mínimos locales, no, va a ser así, ¿sí? Bueno, olvídense de la línea del medio, ¿sí? Como una panza, y lo que te dice que tiene lógica, igual, lógica económica. Imagínense que tienen una economía donde el capital que tienen es 0. ¿Qué pasa si hacen la derivada? Es decir, le agregan una unidad ceteris paribus, ¿no? De capital. ¿Cómo creen que va a dar este rendimiento? ¿Bajito o enorme? Enorme. Y enorme. Ponele una economía que solo tenés tipitos, ¿sí? Estás en las cavernas y le pones una máquina y su productividad va a ser altísima, ¿no? Cuando el capital tiende a 0. Ahora imagínate que tenés una economía que está atestada de capital. Es capital por todos lados. Una máquina nueva, la derivada parcial de f respecto de k. ¿Cuánto te aporta en el límite? Y la nada misma, ¿no? ¿Tienen lógica o lo ven loco? Sí, sí. ¿Sí? Tiene lógica. Tiene lógica. Tiene sentido. Perdón, y para aclarar un tema, por ahí para que no genere confusión, las condiciones de nada son 6 en total. Pasa que los primeros supuestos de la función de producción están, digamos, integradas dentro de lo que son las condiciones de nada.
Por las dudas, cuando lean el Jones igual les va a quedar más claro, pero por las dudas, por si en el examen le llegan a apuntar condiciones de nada, no son solo esas dos, sino que son más. Claro, esas son, digamos, las básicas para cerrar. Bien, ¿qué más? Bueno, yo les... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Si en el examen te preguntan las condiciones de nada, hay que nombrar las 6, por más que hoy no las veamos, digamos. Es que en realidad ya lo estamos viendo. Como te decía, las condiciones de nada son la primera derivada positiva, la segunda derivada negativa. Está bien, son todas estas, perfecto. Dale. Ahí se aclaran condiciones de nada, pero cuando lo veas en el Jones igual te va a quedar claro que, digamos, está bien aclarado cuáles son. Pero básicamente lo que estamos viendo. Perfecto, gracias, muy amable. No creo que igual la trampa vaya por ese lado. No se preocupen. La función de producción, entonces, como corolario de que esta cosa en términos de escala es constante, como corolario yo digo, bueno, che, elijamos un lambda particular. Y a mí me gusta este lambda. Me gusta el lambda que es 1 sobre L. Entonces, yo tengo el lambda K sobre L, o sea, acá tengo 1 sobre L, y L sobre L. L sobre L es 1, con lo cual 1 es una constante, deja de ser variable, entonces esta cosa, ¿sí?, termina siendo una función de K sobre L. ¿Okay? Con lo cual, si es linealmente homogénea, o si es homogénea de grado 1, el PBI crece en 1, en lambda a la 1, ¿no? O sea, 1 sobre L. ¿Acá me siguen? ¿Sí? Simplemente hicimos lambda K, lambda L, igual lambda F. ¿Sí? Ahora digo que es 1 sobre L. Entonces les queda K sobre L, L sobre L. Igual a 1 sobre L. ¿Está? Esto es 1. Chao. ¿Bien? Entonces, una aclaración, algo copado que podemos hacer es, che, bueno, definamos, K sobre L es capital per cápita, capital por unidad de trabajo. Entonces yo defino la variable minúscula K, que es capital per cápita, ratio capital trabajo. Defino el PBI per cápita, que es el Y minúscula, que es el PBI total dividido L, que es esto de acá. Entonces la cosa les queda expresada en términos de I igual a una función de K sobre L. O sea, sí. O lo que es lo mismo, K sobre L. ¿Está? La función de producción no cambia, porque supónganse que usamos una Cobb-Douglas. Esto vale justamente para la Cobb-Douglas, que es la que cumple todos estos supuestos por defecto. ¿Sí? ¿Cómo es en la Cobb-Douglas? ¿Sí? Como ejemplo. La Cobb-Douglas es algo así como K a la alfa por L a la 1 menos alfa. Esto sería un ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Entonces, ¿no? Fíjense que depende de K y L. Aplico, ¿sí?, lo que vieron, ¿ok? Y esto les queda por L sobre L, no importa, está la 1 menos alfa, esto es 1. O sea, esto es I sobre. Fíjense que esto les quedó una función de Y, función de el K chiquito. ¿Sí? Pero la función no cambió, simplemente le hice una transformación copada, aprovechando este supuesto neoclásico de que los rendimientos son constantes de escala, que me ayuda a simplificar las variables, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy transformando algo que era de 3 variables
sea, producto y, o sea, una independiente y dos dependientes, perdón, una independiente y dos independientes, a dos variables, ¿no? O sea, voy a poder graficar en 2D y no en 3D. ¿Sí? Entonces yo tengo acá, obviamente va a seguir cumpliendo con las mismas condiciones de antes. La derivada primera del producto respecto del capital per cápita, acá es obvio en la Cobb-Douglas, ¿sí? Si derivan esto es positivo, ¿no? Pero si lo derivan dos veces van a ver que es negativo. ¿Sí? Ayúdenme con esto. ¿Cómo sería? Si derivo, ya, esto me queda la alfa por k a la que. La alfa menos 1, ¿no? Y ya está. ¿Ok? Esto es positivo. Esto es un número, esto les queda un número que es menor a 1, pero con algo positivo acá, y esto es positivo. ¿Ok? Lo derivan dos veces, ¿y qué pasa? Alfa por alfa menos 1, y ya está. Es esto que ya bajé de arriba, ¿sí? Ya me arruinó todo, porque esto me da acá negativo, esto es positivo, esto me da positivo, y esto me da todo negativo, y se cumple esto. ¿Sí? Perdón, para aclarar cómo les queda la función, básicamente lo que está diciendo ahí es que el producto per cápita depende de la función de producción per cápita. Es básicamente eso. Como los rendimientos son constantes a escala, digamos, podés deflactar per cápita la función. Por eso es clave, y esto se ve en todo el modelo, el análisis per cápita. Porque, digamos, a la conclusión que llega es que para analizar el crecimiento tenés que medirlo per cápita. Nada, era para agregar eso. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces yo lo grafico, ahora grafico esto de acá. Se ve mi cursor, ¿no? Grafico eso de acá. Y esto. Esto lo puedo graficar. Fíjense, lo puedo graficar en 2D tranquilamente. No tengo ningún drama porque yo acá grafico I minúscula, que es I grande, o sea, I mayúscula sobre L, y es una función de una variable, ¿no? Y K minúscula. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Es obvio. Sobre lo que dijo recién el Bueno, compañero. Sí, perdón, todavía no me aprendí los nombres, ya me los veo. No pasa nada, no pasa nada. Claro. Igual lo traje a Rodri de contingencia por las dudas, por este tipo de preguntas. Dale, muchas gracias. No, yo lo que quería saber, a ver si entendí bien, lo que hiciste con esa transformación básicamente es pasar la función de producción a términos per cápita. Tal cual. Está bien, perfecto. Bien, Obvio, entendí detrás bien. de ese supuesto hay mucha teoría microeconómica. Estamos suponiendo, manteniendo que yo meto más factores, produzco más, meto muchos factores, produzco más pero cada vez menos. Si meto una unidad, crece en la misma proporción. Básicamente eso, ¿no? Pero sí, aprovecho eso. Gracias. Bien, esto tiene forma así cóncava. ¿Va? Esto es el producto per cápita. Bien. Yo también podría, ¿sí? Igual lo vamos a hacer ahora en un momento, yo les digo, bueno, entonces, pará, vos me dijiste que el ahorro es igual a una proporción del producto. ¿Tá? Entonces, esto per cápita, yo puedo hacer lo mismo, yo hago la propensión marginal al ahorro multiplicado por el PIB per cápita, y lo puedo graficar acá, totalmente. Obvio, esto es ¿cuánto? No sé. ¿Cuánto ahorras, Juan, de tu salario? 0,0, vamos a poner un 0,10. Bueno, Juan ahorra un 0,10, ¿no? Y estará así, ¿no? O sea, esto es multiplicado por el S, ¿no? S por, ¿no? Y es, acuérdense, F de, ¿tá? Obvio, si para este nivel de producto dado, per cápita,
hasta acá, de acá a acá, es que ahorro, y de acá a acá, ¿qué es? Si no es ahorro, Desahorro. me lo comí. Consumo. Exacto, O exacto, ¿no? Porque tiene que darme uno, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿No? Acá, fíjense que este modelo, nosotros tenemos dos inputs, capital y trabajo, y nos devuelve un solo input, producto. Acá hay un solo bien, ¿no? Hay un único bien, que lo podemos usar para producir o lo podemos usar para como comer. Eso se lo llama cuando se trabaja de esa forma simplificada, como que el bien es un bien plastilina, ¿no? Yo produzco PBI y una parte me lo como, otra parte lo ahorro, eso lo ahorro, lo voy a destinar a inversión, eso va a ir a capital y ese capital me va a permitir producir más, ¿no? Después está la decisión entre, che, si ahorro más, voy a poder consumir más mañana, pero si consumo más, pero consumo menos hoy, y viceversa, ¿no? Ese problema no va a estar resuelto acá. ¿Bien? Metamos mercado, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Metamos equilibrios de mercado, ¿sí? Y un poco a modo de crítica o comparación con Harold Doman, antes de hablar un poco de la competencia perfecta dentro de este modelo, todavía estamos con los supuestos, fíjense, todavía no llegamos al modelo total. En primer lugar, a diferencia de Harold Doman, acá no hablamos de expectativas, de cómo uno espera que sea la tasa de crecimiento. Acá se elude la cuestión de las expectativas, se elude la cuestión de inversión ex ante, inversión ex post. Acá hay inversión, listo. ¿Sí? El mercado de factores va a funcionar perfectamente, eso lo vamos a ver ahora mismo. ¿Sí? En el otro podía haber subutilización o subutilización del trabajo de capital, no sé si se acuerdan. ¿Sí? De hecho, era cuando ustedes tenían una tasa, la tasa menor o mayor a n, no sé, ¿cómo se llama? En Ferrodoma, ¿sí? Cuando ustedes se desviaban, digamos, del filo de la navaja, ¿sí? Podían tener, en un caso podían tener subutilización de trabajo y en el otro caso subutilización de capital. Acá no. Acá vamos a trabajar con mercados competitivos, con lo cual no existe el desempleo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo eso se va a ajustar vía equilibrio de mercado. Bien. Además, y otro supuesto que nos diferencia de Harold Doman, es el tema de la sustituibilidad de factores que lo ingresamos dentro de la función de producción. Es decir, podemos sustituir, hay un grado de sustitución entre capital y trabajo. ¿Sí? Bien. Imaginemos entonces, desde ahora el lado de la firma, ¿sí? Tenemos competencia perfecta, ¿sí? Obviamente, como es competencia perfecta, las firmas son chiquititas, atomizadas, no fijan precio, ¿no? A diferencia de un mercado que no es competitivo, hay poder de mercado, acá no hay poder de mercado, o sea, las firmas son price takers. Entonces, ¿cómo sería la función de beneficio? ¿Sí? O el problema de las firmas. ¿Sí? Maximizar el beneficio, vamos a maximizar el beneficio. ¿Sí? Las firmas, ¿qué hacen? O sea, las firmas producen producto. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Cuáles son los costos? ¿Sí? Estos son los costos de sus factores. Del factor trabajo, que le sale salario por trabajo, ¿sí? Y el capital, ¿no? Que el capital le tengo que pagar la renta del capital o el interés del capital, ¿no? ¿Acá se entiende? Entonces, haciendo las condiciones de primer orden, ¿sí? Es decir, derivando esto respecto de L y de K, que son los factores que puede elegir en la firma, ¿qué es lo que van a obtener? Y esto siempre ocurre en competencia perfecta. ¿Qué es esto?
Vamos uno por uno. ¿Qué es esto? F de K. ¿Cómo se llama? Producto marginal, el capital. Exactamente. Producto marginal o rendimiento marginal del capital. ¿Sí? O ingreso marginal, porque producto, ingreso, renta son sinónimos, ¿no? Cuentas nacionales. En teoría, ¿no? Después en la práctica me dicen, no, pero no da igual. Es cierto. Hay diferencias contables, pero bueno, no importa. Ingreso marginal, acuérdense, ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Cuál es el costo marginal del capital? O sea, el ingreso marginal es esto, lo que me rinde una unidad más de capital. ¿Y cuál es el costo de contratar una unidad más de capital? R. Salario, lo mismo. ¿Cuánto me rinde contratar un chaboncito más para trabajar? O chaboncita. ¿Sí? Esta firma contrata hombres y mujeres, ¿no? Igual. Y acá, mismo salario, ¿no? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, déjame terminar la idea, entonces. ¿Esto qué Dale, era? perdón. El retorno marginal del trabajo. O sea, ¿cuánto me genera adicionalmente un tipito más? O tipita. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto me sale eso? Salario. Unidad de salario. Ingreso marginal igual a costo marginal. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿La R esa sería como lo que me cuesta el capital, una tasa de interés, algo así? Sí, el precio del capital. Acá sería el precio del capital. Sí, ponele la tasa de interés. Sí. Dale, gracias. Es más complejo la tasa de interés en realidad. Pero bueno, no vamos a meternos tan fino. Pero sí, es eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cada vez que yo tenga altos retornos o retornos más altos o más bajos de capital y trabajo, ¿sí? se van a ver reflejados después respecto del salario. Bueno, nosotros vamos a trabajar siempre con del salario o del costo del capital. Nosotros vamos a trabajar en equilibrio. En equilibrio, ¿sí? En este mercado de trabajo, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, sobreutilización de trabajo, si yo tuviese, perdón, en realidad, si yo tuviese un exceso de oferta de trabajo, ¿sí? El salario debería reflejarme ese exceso de oferta, un salario más bajo, y ese salario va a ser de equilibrio, con lo cual todas aquellas personas que no les cierre ese salario porque es bajo, no van a ofrecer su fuerza de trabajo, ¿no? Con lo cual lo hacen voluntariamente, no estarían desempleadas en teoría, ¿no? ¿Se entiende eso? Un poco para conectarlo con la microeconomía de la teoría de las firmas. ¿Sí? Estamos trabajando en un modelo clásico. Aprovechando el supuesto que habíamos visto antes, y esto, paréntesis, o sea, paréntesis, pero por un momento, voy a meter algo que parece difícil, que acá vimos muchas fórmulas, pero no es tan complicado como parece, y es, yo les dije que la función de producción es homogénea de grado 1. O sea, hay homogeneidad, no una función homogénea. ¿Está? En análisis 2 habrán visto el teorema de Euler, ¿sí? En donde yo puedo, sea una función R en N que va en R, es decir, una función de múltiples variables que devuelve una sola variable, como la función de producción, ¿sí? Que sea homogénea de grado phi, yo puedo definir que la derivada de f respecto de la variable 1 por esa variable, más la suma, ¿sí? la derivada respecto de x2, así. O sea, digamos, el diferencial total por x, por la correspondiente variable, y así,
esto es igual a la variable original por su grado de homogeneidad. ¿Sí? Esta es la ecuación de Euler, ¿sí? De análisis. ¿Ok? Acá es sencillo, tenemos dos variables, acá no es tanto problema. O sea, esto sería la derivada de f respecto de k por k más la derivada de f respecto de L igual a, ¿cuánto es phi? Rápido. 1. 1. Acá no tengo por Zoom no tengo ningún incentivo a que me respondan. Quizás les regalaba un caramelo si fuese presencial. Pero es 1, ¿no? Entonces, esto es fácil. ¿Esto qué era? Lo vimos en la slide anterior. Rendimientos marginales. Rendimiento marginal de capital y rendimiento marginal del trabajo. Por definición, en equilibrio de competencia perfecta, ingreso marginal es igual a Costo marginal. costo marginal. ¿Y cuál es el costo marginal de capital? ¿Cómo se llamaba? R. R. ¿Y cómo se llama el del trabajo? El W. Salario, W, perfecto. Muchas gracias. Entonces, fíjense, ¿qué es esto? Esto es la forma del PBI del cálculo del lado de la renta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El PBI se podía calcular como suma de valor agregado, como la suma de todos los bienes y servicios finales, o se podía calcular también como la suma de las rentas, ¿no? De las retribuciones a factores. Fácil, o sea, tiene que ver con eso. Fíjense, el producto va a ser igual a el precio promedio del capital por la cantidad de capital, más lo que yo pago de salario por la cantidad de trabajadores de esa economía. Eso me da el PBI por el lado de la renta. O sea, todo esto cierra. Cierra del lado de la firma, cierra del lado del producto, y ahora vamos a ver que cierra del lado de la demanda agregada. Lo voy a agregar. Perdón, ¿te paso una pregunta? Sí. ¿Qué tanto enfoque hay que ponerle al despeje puramente algebraico? Ninguno, que sirve para el así que como lo van a tomar. Generalmente son preguntas teóricas. Sí, en la práctica sí vas a tener que hacer alguna que otra derivación. No de los supuestos, ¿no? Pero de los supuestos es para mostrar que esto tiene sentido, cierra, ¿no? Sí, perdón, y para aclarar un tema importante. Desde lo teórico, la parte algebraica suma mucho para entender el concepto. O sea, es una herramienta. El objetivo del curso es que entiendan las determinaciones del modelo, porque no se van a acordar la matemática de por vida. O sea, eventualmente terminan el curso y si no se dedican específicamente a la academia y demás, es muy probable que la parte algebraica de primera no se lo puedan memorizar. Con lo cual, el objetivo nuestro, por lo menos, es intentar que se quede bien claro cuáles son las determinaciones del modelo y a qué apunta. Perfecto. Exacto, como dice Juan. Es así. Esto se olvida. Yo también a veces me lo olvido. De hecho, lo repasé hace un par de días. Igual lo venía dando, así que algo me acuerdo. Pero después, esto en términos, si bien en términos teóricos da igual, después van a ver que en términos, si yo quiero hacer la contabilidad nacional, ver, no da igual. Y de hecho, lo que predice el modelo va a ser menor que lo que después efectivamente es. Y la diferencia entre lo que me predice el modelo y lo que efectivamente es, o sea, me está diciendo, che, pará, lo que me ofrece, lo que me aporta el capital, más lo que me aporta el trabajo, me da más que o sea, me debería dar un PBI de 10, ¿no? Por poner un ejemplo, pero el PBI me da 12. Cuando ven el INDEC, o cuando ven el Instituto de Estadísticas y Censos de CAPE, da más alto, o por lo menos dio durante un tiempo más alto. Después hay casos puntuales, pero entonces ahí surgió un problema. Che, pará,
hay algo más que está motorizando el crecimiento que no lo estamos teniendo en cuenta. Es un residuo, ¿sí? Ese residuo, también llamado residuo de Solow, ¿sí? La diferencia entre lo que me predice del producto que debería tener y lo que efectivamente tengo, ese crecimiento no lo puedo explicar con este modelo. De hecho, lo que dice Solow es, bueno, puede ser progreso, podría ser progreso técnico, en realidad es una bolsa de gatos, uno no sabe efectivamente qué es. Puede ser, por ejemplo, malos equilibrios en el mercado que determinen, no sé, que las rentas no sean del todo retribuidas, o hay factores que no están siendo tenidos en cuenta, como capital humano, etcétera. Bueno, eso lo van a ver cuando vean otros modelos más adelante. A priori, por ahora, vamos a ver que lo que predice incluso me va a dar un poco más en la historia, digamos, en la práctica. Y ese residuo se llama residuo de Solow, y que ahí puede haber progreso técnico, pero puede haber cualquier otra cosa, ¿sí? Obvio, todos los países quieren tener residuo positivo, ¿no? Todos les gustaría tener que el PBI les crezca más, ¿no? Como uno no sabe qué hay detrás de ese residuo de Solow, ¿sí? También se le llama productividad total de los factores. Es como el santo grial del crecimiento. Es difícil, no es algo tan lineal, ¿no? Si no, todos los países crecerían fuertes. Un poco para graficar esto, bueno, este gráfico ya lo hice hace un ratito, lo vieron hace un ratito, que era esto. Pero pueden derivar, expresar, digamos, gráficamente la expresión esta que vieron acá. Opa, está de acá, la última. ¿Sí? En términos per cápita, ¿no? O sea, esto era RK grande, esto, ¿no? Más WL grande, igual a I grande, yo lo expreso todo en per cápita. Y esto me queda I minúscula, me queda esto, ¿no? I minúscula, W. Uy, hice quilombo. Volví loco el lápiz. Chao. Da esto, ¿no? Dividido por L. Ahora bien, yo lo que puedo ver es, dado un nivel de capital, ¿sí? Dado un nivel de capital, yo tengo esta función de producción per cápita. O sea, yo voy a tener este PBI per cápita de acá, ¿no? Este I sub 0. Ahora bien, yo quiero ver un poco gráficamente esta división factorial del producto per cápita. Bueno, entonces, esto es una función lineal, ¿no? Esto es un numerito. Y acá, mi X es K, ¿no? Entonces, la pendiente de la recta tangente, ¿sí? De la función de producción per cápita para un capital dado, no sé si fui muy rápido, la pendiente de la recta tangente de la función de producción o del PBI per cápita para un capital dado es la retribución del capital, ¿no? Per cápita. Pues lo divido por L. ¿Bien? Y la otra pregunta es, bueno, esto ya lo sé, ¿ok? ¿Y qué importa W? ¿Dónde afecta? Bueno, para un nivel de capital per cápita cero, imagínense una economía sin capital, ¿sí? Todo lo producido va a ser por qué motivo. Si no es por capital, por trabajo. Entonces va a estar acá, va a ser la ordenada del origen W. ¿Ok? ¿Por qué? Primero, esto para ver un poco gráficamente esto. Después me va a servir más adelante para la regla de oro. ¿Por qué? Porque esta pendiente es importante, ¿no? ¿Cuál es la pendiente, digamos, de la función de producción? ¿Sí? Me va a permitir después decir cuál es el nivel de ahorro óptimo
de esta economía, ¿sí? Eso me va a ayudar para después, ¿sí? Por ahora, ténganlo ahí, sépanlo. Bien, entonces vamos un poquito allá del lado de la demanda y vamos a integrar todo el modelo. Obviamente, demanda agregada I es igual a demanda agregada. Acá es el modelo más simplificado porque no vamos a poner más G más Expo menos Impo, economía cerrada, sin sector público, entonces me queda C más I. Súper sencillo, el modelo de 3 brechas más sencillo del mundo porque yo paso la C restando, ¿no? Para acá, y esto te queda el ahorro. ¿Ok? Y I menos C es igual a I. ¿Sí? Ahorro igual inversión. Esto es S. ¿Sí? A su vez, yo sé que el ahorro es una proporción del producto. O sea, S chiquita por Y. Ahora, pongámoslo todo per cápita. ¿Listo? Entonces, I sobre L es, o F grande sobre L es F chiquita, ¿no? Que dependía de K. ¿Sí? Entonces, esto termina estando así. Y I sobre L va a ser la inversión per cápita. Ahora bien, yo sé que la inversión es igual a cómo crece el capital. A K punto. K punto es cómo crece el capital. Acuérdense que las variables con punto es la derivada del capital respecto del tiempo. ¿Bien? Reemplazamos. Y acá es una, no sé qué, partiendo de que K es igual a K sobre L. ¿Sí? Yo sé que vamos a buscar un poquito la dinámica, digamos, esto en términos de tasa de crecimiento. Yo sé que K es K sobre L. ¿Cuál es la forma más rápida de encontrar tasas de crecimiento? Tomar el log y derivarlo contra el tiempo. ¿Sí? Acá tomamos el log de esta ecuación. Logaritmo de capital per cápita es el logaritmo, por regla de los logaritmos, ¿no? El cociente se vuelve resta. ¿Sí? Entonces, y derivo contra el tiempo. ¿Sí? Esto es una función compuesta, ¿no? O sea, ¿cuál es la derivada del logaritmo? O sea, yo tengo que hacer la derivada del logaritmo natural de K. Esto es una K, ¿no? Respecto del tiempo, ¿sí? Esto es la derivada de K, ¿sí? Por la derivada del logaritmo, perdón, de K de respecto de T por la derivada, perdón, lo suelen ver más claro al revés. En realidad, bueno, es un producto, o sea, no importa el orden, pero lo ven. La derivada del logaritmo va a ser la derivada del logaritmo respecto de K y por regla de la cadena, como K depende de T, es la derivada de K respecto de T. Esto es, ¿qué cosa? ¿Cómo lo llamamos más sencillo? Punto. K punto. Y la derivada del logaritmo de K respecto de K, ¿cuánto es? La derivada del logaritmo es 1 sobre esa de variables, ¿no? Entonces te queda 1 sobre K por K punto, 1 sobre K grande por K grande punto, menos 1 sobre L por L punto. O sea que básicamente esto te queda K chiquita sombrero, o sea, la tasa de crecimiento del capital per cápita es la tasa de crecimiento del capital total menos las cápitas. ¿Sí? Esto vale también para el producto, chicos. ¿Sí? Es igual, perdón, así,
es igual a I grande menos L grande. O sea, simplemente lo que hice fue I sobre L, Y igual a I sobre L, y le tomé el log y lo derivé. ¿Sí? Y aparte, esto incluso es N. ¿Sí? Básicamente el crecimiento del PIB per cápita es el crecimiento de la economía total menos las cápitas. ¿Sí? Y después vamos a ver que en estado estacionario esto, y coincidiendo con los hechos estilizados de Kaldor, esto va a ser N. Con lo cual el PBI per cápita en el estado estacionario, que va a ser nuestro equilibrio dinámico, va a ser 0. ¿Sí? Ahora vamos a llegar a eso. Pero por ahora... Una pregunta, Sí. disculpa que te interrumpa. En este caso, al final, K sombrero es per cápita y K menos L son a nivel agregado. No. Y es total. PBI total, no por cápita, ¿no? Minúscula de esa variable, lo mismo con el K. Minúscula es per cápita, ¿no? Esto es per cápita y esto es absoluto. Pero esto, tanto el de arriba como lo de abajo, todo esto son niveles, ¿sí? Es cantidad. Es una variable de nivel, que no es lo mismo la tasa de crecimiento. Cuando yo le pongo el sombrerito, ya sea a I o a I, ¿sí? Estos son tasas de crecimiento. Tasas de crecimiento. ¿Sí? No se confundan, es confundible, ¿no? Y que por definición, ¿sí? Un X sombrero, ¿no? Es igual a X punto dividido X. O lo que es lo mismo en realidad, ¿ustedes cómo calculan? Cuando agarran un Excel y tienen que calcular la tasa de crecimiento de una variable, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Tienen 100, acá, esta columna A, tienen 1, 2, 3, así como es el Excel, y acá tienen 102. Y acá tienen que poner, en la columna B, tienen que calcular las tasas de crecimiento. Bueno, acá no pueden poner nada, ¿no? Porque no tienen con qué comparar. Pero acá, ¿qué hacen? 100, pueden hacer 102 menos 100, dividido 100, o si están más duchos pueden hacer esto mismo, menos 1. Esto es la tasa de crecimiento. Básicamente lo que hice fue la derivada y dividido la base, ¿no? La derivada es obviamente en tiempo continuo. Acá ustedes están haciendo delta, la variable, delta supongo, de y respecto de delta x en términos discretos. Pero en términos continuos es delta i respecto de t sobre la base, sobre el origen, ¿no? ¿Eso se entiende? ¿O los perdí? No, clarísimo. ¿Clarísimo? Bien. Igual, practíquenlo, charlenlo con la almohada, con los apuntes. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que queremos llegar? Nosotros queremos llegar a una sola ecuación, que es la ecuación fundamental de Solow. Esta queremos llegar. Ahora vamos a llegar, pero estamos cerquita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? Hasta acá tenemos esta, ¿sí? Que todavía no está todo en términos per cápita. ¿Por qué no puedo transformar esto directamente en K punto minúscula? Esto, ojo, que a veces lo hacen y está mal, ¿no? No puedo porque para hacer K punto minúscula, esto tendría que tener K punto acá y L punto acá. ¿Ok? Pero acá tengo L. ¿Sí? No puedo. ¿Ok? Entonces, aprovecho esto, que lo conozco, y conozco que está K punto. ¿Sí? Esto parte de una ecuación tan sencilla como que K minúscula es K mayúscula sobre L. Entonces despejo K punto para después meterla en esta ecuación.
¿Bien? Y vamos. Despejé K punto. Acá ya lo despejé. Créanme, está despejado. ¿Sí? Recordando que L es punto sobre L es N, que esto ya se los mencioné, que es la tasa de crecimiento de la población. Y esto que, bueno, esto lo saben. ¿No? Hice el despeje. Pregunta. Sí. Ahí es porque K punto es igual a I, a la inversión. Sí. Acá arriba, antes, acá. Sí. Esto sí. Perdón, ahí, la inversión. Sí. Sí. Despejé K punto, mayúscula. ¿Y dónde lo mando? Donde estaba K punto mayúscula, ¿no? Arriba de la L. Acá. ¿Por qué? Porque ahora tengo. Ahora sí, ya tengo todo en casi términos per cápita. ¿Sí? Distribuyo un poquito y ya está todo. Tengo K punto minúscula, L sobre L es 1, chao, más N, K sobre L, esto es K minúscula y ya está. ¿Sí? Fíjense que todo empezó de la ecuación fundamental de la macroeconomía, la de demanda agregada. Oferta agregada igual demanda agregada. ¿Okay? Y de ahí derivé todo. Obviamente, para definir la oferta, me puse en los supuestos. ¿Sí? Estoy suponiendo que existe una tasa de movilidad del capital. La inversión se mueve de esa forma. Y esto derivó en esta ecuación sencilla, pero la más fundamental es solo. Esta sí se la tienen que conocer bien conocida. Una consulta. Sí. F de K chica vendría a ser el producto per cápita. Exactamente. Si tiene punto, es la derivada respecto al tiempo, es decir, cómo se mueve el capital instantáneamente. Claro. ¿Sí? Perdón, para aclarar, K punto chiquito ahí básicamente quiere decir cómo es el crecimiento del capital per cápita. Y lo que trata de demostrar solo es que el crecimiento de la economía depende del crecimiento del capital per cápita. Por eso les aclaraba al principio que las cápitas es clave entenderlas, porque definen básicamente si hay o no crecimiento. A modo de conclusión de lo que planteaba Rodri, fíjense que básicamente lo que te está diciendo ahí es que el crecimiento del capital per cápita va a depender del ahorro, que es una proporción fija, que viene determinada por fuera del modelo, por eso decimos que es un modelo exógeno, y se descuenta por la cantidad de capital necesario para mantener invariante la relación capital-trabajo o la relación capital-población. Por eso está restando en esa ecuación. Esto es fundamental que lo tengan en claro. No sé si queda claro, por las dudas pregúntenme, o pregúntenle a Rodri, en realidad principalmente. Ahora se va a ver también en las ¿cómo se llama? En los gráficos. Pero sí. Pero, digamos, lo que va a concluir el modelo es que va a llegar un momento en donde la variación de capital, o mejor dicho, lo que termine generándose de capital sea exactamente lo mismo a lo que se necesita para equilibrar la relación capital-trabajo con el paso del tiempo. Es decir, si la población aumenta un 2%, por dar un ejemplo, de manera constante, va a llegar un momento, y ahí entra en juego las cuestiones de los rendimientos marginales decrecientes, va a llegar un momento en donde lo que aumente de capital va a ser el mismo porcentaje que lo que aumente, la misma proporción que lo que aumente el capital. Y ahí ya no tenés más crecimiento per cápita. No sé si, por eso, esto es como la conclusión importante. Después en la parte práctica lo vamos a rever la parte algebraica, pero acá hicieron una pregunta. La primer K de la última ecuación es minúscula, es per cápita. Todo, digamos, la ecuación fundamental de solo está medida en términos per cápita. Porque como decimos, para entender si hay crecimiento o no en una economía, según este modelo, se mide en base a las cápitas. Una consulta, ¿cómo llega a ser esa K grande en la ecuación anterior a ser chiquita? Porque vos tenés L dividido L y no se te cancelan ahí las L's. Sí, se te hace 1.
¿no? Claro. Y esa K es grande, ¿no? ¿O es chiquita la que está al lado de la L? Esta es grande. Me marea un montón eso. Sí, no, es que María, volvamos un poquitín. SF, el ahorro es igual a inversión. Volví mucho, ¿no? Vamos un poquito más. S chiquita es inversión. Esto yo puedo hacer inversión per cápita, en términos per cápita. ¿Hasta ahí estamos? La inversión, lo voy a poner acá, es cómo se mueve el capital grande, ¿no? Y acá tengo un temita, que llegué acá, ¿no? Acá tengo un temita. Esto lo tengo per cápita, esto lo tengo per cápita, pero esto no lo puedo poner directamente per cápita, ¿no? Porque acá tengo L, nivel, y acá tengo tasa. No puedo hacer per cápita directo. Tendría que tener tasa abajo. Entonces lo que hice fue aprovechar algo que conozco. Puedo desglosar el K mayúscula, la variación instantánea del capital, este K mayúscula punto, ¿no? ¿Sí? Y de esta ecuación, que es la del capital per cápita, K sobre L, tomo el log y derivo contra el tiempo. Y después despejo el K punto. ¿Sí? Acá en la siguiente ecuación, en la siguiente filmina, ya lo despejé. Me da esto. K punto mayúscula es K punto minúscula por L grande más N por K mayúscula. ¿Sí? ¿Hasta acá me seguís, por lo menos? ¿La idea? Sí, mi problema es más que nada por las minúsculas y las mayúsculas, como que me las confundo entre sí. Pero ahí sí va. Lo más complicado de la parte algebraica es poder diferenciar entre las variables nominales y las per cápita. Por eso lo que hablaba al principio, por ahí es lo único, digamos, después todos los pasajes algebraicos son relativamente sencillos. Claro, exacto. Claro, mi problema igual es más, digamos, en el... Ay, no me sale. En el PowerPoint, digamos, como que no las diferencio como están escritas, digamos. Sí. Entiendo igual cómo es el... Hay que ponerle mucho zoom, ¿no? Ahí se nota. Claro, como que son bastante parecidas. Son bastante parecidas. Pero igual entendí lo que fuiste explicando, se entendió perfecto. Bien. Esta mayúscula. Y después yo cuando lo pongo acá, ¿sí? Acordate que acá era K punto mayúscula. Yo le pongo firuleta a las minúsculas, entonces como que se nota más. Ya empieza a simplificarme cosas, esto con esto, y este K se convierte, que es mayúscula, se convierte en minúscula, ¿no? Y ahora no sé cómo sacar el zoom, ahí va. ¿Bien? Entonces me queda esta ecuación, ¿sí? Y una consulta, porque el modelo de Harrod-Doorman, al final, aunque sea un filo navaja, terminamos como máximo creciendo a la tasa n, igual que en el modelo solo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Aunque está bien, en el modelo de Harrod-Doorman estamos en un filo navaja, que tenemos que ver las expectativas de los capitalistas, etcétera, que no vamos nunca a estar ahí, pero en fin terminamos creciendo a la misma tasa que predecía el modelo de Harrod-Doorman. Exacto, sí, eso viene un poco también de intentar modelizar un poco los hechos estilizados de Kaldor, ¿sí? Donde el crecimiento de la economía en el largo plazo igual a las cápitas. Eso sí, eso coincide con Harrod-Doorman. El problema de Harrod-Doorman es que no tiene ningún mecanismo para decir, che, si estás por debajo o por arriba, no tiene ningún mecanismo automático, ¿sí? Acá sí, y va a ser todo a través del mercado, ¿okay? Hay un mecanismo, ahora lo vamos a ver. De hecho, perdón, para agregar una cuestión sobre eso, que en el momento en que este modelo fue desarrollado, primaba más la idea del modelo de producción tipo Cobb-Douglas. Por eso es que este modelo también tiene una lógica más orientada a eso. Los modelos de función de producción que propone Harrod-Doorman por ahí son, para esta época donde se desarrolla este modelo, ya eran medio anacrónicos, digamos. Un modelo de producción de mínimos ya no se usaba para modelizar. Y esto, inclusive, este tipo de modelos así, tipo Cobb-Douglas, te da un montón de ventajas a nivel algebraico, a nivel metodológico. En ese sentido, digo,
Y todos estos modelos también están atravesados, en parte, por los hechos estilizados de Kaldor. Por eso es clave también entender eso, digo, que vienen a tratar de explicar un análisis que se hizo previo. Por eso es que llegan a la misma conclusión, en parte. Claro. La K que acompaña a la N en la ecuación fundamental, ¿no es K grande? ¿No sería K grande? No. No, es la cantidad de capital per cápita que vos necesitas para mantener invariante la relación capital-trabajo. Es lo que vos generás. Por ejemplo, hay 100 personas en una economía, de repente pasan a haber 110, o sea que la tasa de crecimiento poblacional es 10. Bueno, la cantidad de capital reproductivo, para dar un ejemplo, tiene que aumentar en un 10% para que la cantidad de máquinas y personas se mantenga constante. Es eso lo que te dice. Y te lo resta porque en definitiva vos estás mirando el crecimiento del capital per cápita. Entonces, si no hay crecimiento del capital per cápita, no hay crecimiento. No sé si me explico. O sea... No, sí, no, me comí la edición por L. Ahí lo entendí. Claro, acá, esto. Si vos tenés 10 máquinas y 100 personas, y pasás a tener, y pasan a haber 110 personas en la economía, tendrían que haber 11 máquinas para equilibrar la relación capital-trabajo. Lo que te está diciendo esta ecuación es, si pasaste de tener 100 personas viviendo a tener 110, y en vez de haber de 10 máquinas a 11, pasaste a 12, o sea que el crecimiento del capital es mayor al crecimiento poblacional, tenés crecimiento económico. Pero en el largo plazo termina equilibrándose, al punto donde el crecimiento es similar al crecimiento poblacional. Una pregunta que me acuerdo que era clave de parcial, que era medio capciosa, es si el modelo de Solow predecía crecimiento. Y acá la clave es entender la diferencia entre que haya crecimiento y que haya o no crecimiento per cápita, en la relación capital-trabajo. La clave ahí es que se entienda que lo que predice el modelo de Solow es que en el largo plazo la relación capital-trabajo se mantiene invariante, es decir, no hay crecimiento per cápita del capital, pero sí hay crecimiento, que crece una tasa dada, digamos. Eso, no sé, si no queda claro, pregunten lo que necesiten. ¿Podrías repetir eso último? No, yo no lo entendí. Básicamente lo que plantea esta ecuación y lo que trata de explicar el modelo es que no hay crecimiento, sino que el crecimiento de la economía va a estar alineado al crecimiento de la población, de las cápitas. Ahora, lo que también predice el modelo, que el crecimiento per cápita del capital, que se explica por el capital, a largo plazo es igual a 0. O sea, la relación capital-trabajo se mantiene invariante. Pasás de tener 110, de tener 100 personas a 110 y de tener 10 máquinas a 11. Ahora, el crecimiento de esa economía fue de 10%. El crecimiento per cápita fue 0. ¿Se entiende? Te hago entonces, perdón, interrupción. Igual, ahora lo vamos a ver. Si querés, perdón, ¿quién iba a hacer una pregunta? Sebastián era mi primera intervención. Perdón, Sebastián, te voy a interrumpir un momento, porque lo vamos a ver gráficamente. Porque ahora, por ahí dice más. Claro, lo que dice Juan, todavía lo vemos en la ecuación, pero quizás como es su primera vez viendo el modelo, no lo ven todavía gráficamente, y cuando lo vean gráficamente va a cerrar un poco todo. Lo que dice esta ecuación, como dijo Juan, fíjense, es una ecuación diferencial que me dice, diferencial porque tengo una derivada acá, que les dice, che, ¿cómo crece el capital per cápita? Instantáneamente, ¿no? Acá les hice un machetín, ¿sí? K sin nada es nivel de capital per cápita. K con un punto es variación instantánea, es decir, derivada contra el tiempo. Y K sombrero es la variación instantánea dividido el nivel, que es la tasa de variación, ¿no? Acá le dice, che, ¿cómo se comporta el capital? ¿Sí? El capital se comporta como, por un lado, acumulo capital gracias al ahorro, y por otro lado, lo que dice Juan es, yo le tengo que netear que el capital tiene que crecer por lo menos al mismo ritmo que las cápitas, ¿no? Porque si no,
me empiezo a comer lo que ahorré, ¿no? Imagínense, ahorro 100 y se me amortiza 100 de capital, mi capital neto creció en 0, ¿no? Entonces yo le tengo que netear el capital necesario para mantener constante, digamos, mi stock de capital, ¿no? O sea, lo que tiene que crecer por lo que tengo que agregar de capital por lo que me agregan las cápitas. Si eventualmente le pongo depreciación, va a aparecer también en este término que resta. ¿Sí? Y ahora lo que les decía Juan es que, che, ¿y qué pasa en el momento en que el capital per cápita no crece más? Es decir, esto es igual a 0. Que eso pasa, ¿no? Y ahora vamos a ver qué va a pasar. En el largo plazo va a pasar, ¿no? Ahí mi ahorro, o sea, mi acumulación de capital, esto va a ser igual a lo que yo tengo que reponer por lo que me crece la población, porque a medida que crece la población, para mantener la relación capital-trabajo constante, tengo que meter más capital, ¿no? Recién ahí, ¿sí? se va a dar la igualdad de esta. Vamos a plasmar esto gráficamente. Ahí va. Esta ya la había graficado. Esta también ya la había graficado, ¿no? Acá S chiquita aparece como si fuese 0,70, ¿no? Pero no importa. Ahora, yo lo que voy a graficar es de K punto, ¿se acuerdan K punto? S por I o S por F de K es lo mismo, menos NK. Este término, ¿sí? Es esto, ¿sí? Y es no lineal porque el producto crece de forma no lineal, es cóncavo. Este sí es lineal, ¿no? N por K con ordenado de origen 0 acá. ¿Sí? También esta curva, o sea, esta es la curva de ahorro, ¿sí? Esta es la curva de producto, ¿sí? Y esta también se llama inversión break-even. No sé si estoy escribiendo bien. Break-even investment. ¿Sí? Es la inversión que necesito para estar break-even. Break-even respecto de lo que me amortiza y lo que tengo que reponer porque me crece la población. Y acá no hay amortización, pero sí tengo que reponer por lo que crece la población. En equilibrio en largo plazo, es decir, en qué, identifíquenme cuando el capital per cápita aumenta a tasa 0. ¿Dónde está? La estrella. Bueno, sí, ¿no? No, cuando se igualan esas dos. Está bien, te animaste a decirlo. Y sí, cuando se igualan justamente, porque acá es 0 y se igualan ahí SF con NK. Y ahora sí, Sebastián, te escucho. No, un poco la pregunta es, ¿hay crecimiento? Hay crecimiento económico del 10%, lo escuché, pero a largo plazo el PIB per cápita tiende a 0, ¿correcto? ¿Así Correcto. es? Correcto. Entonces la pregunta es un poco capciosa, pero si decimos si hay crecimiento económico, sí hay. Sí hay crecimiento económico, pero no per cápita. Lo que no hay es a largo plazo el crecimiento per cápita, y quiero ver si entendí bien. Mamá. Entendiste perfecto. ¿Por qué? Exactamente. Vos tenés, esto era nivel de PBI, ¿no? Esto voy a ponerle una estrellita. Nivel de PBI, ¿sí? Ahora, esto es crecimiento económico. Sí. ¿Está? Esto es crecimiento económico. ¿Sí? Ahora, en términos per cápita, o sea, y esto es nivel. ¿Está? Esto es tasa de crecimiento del PBI per cápita. Esto es, por definición, o sea, tomando logaritmo y derivando, es. Y yo te dije que el crecimiento, el G, en estado estacionario, y al igual que en Harrod-Domar, ¿cómo es? El crecimiento del PBI.
igual a n. igual a n. O sea que I de estado estacionario, vamos a poner... Perdón, me muteé para escucharte, perdón. Sí, tranqui. El I, sí, a mí también me pasa que tardo cuando tengo que mutearme y desmutearme, tardo en entrar y salir. Pero el I de estado estacionario, acá, esto es n, ¿no? O sea que n menos L, que también es n, ¿esto cuánto es? 0. Esto en estado estacionario, ¿no? Estado estacionario, vos tenés crecimiento económico del producto, o sea, tu producto crece, pero no en términos per cápita. Una suerte de Japón, ¿no? Algo así, como un país, o Singapur, qué sé yo. Tenés un crecimiento económico, pero tu PBI per cápita se mantiene más o menos constante. Ya está alto, ya mucho más no crece, no tenés margen para crecer más. ¿Sí? Simplemente creces al mismo ritmo que crecen tus cápitas. ¿Ok? Obvio, uno busca siempre, si no llega a largo plazo, uno tiene que, si uno sabe que no está en el largo plazo, aunque no está en el steady state, en estado estacionario, uno busca que esto sea positivo. Los países en desarrollo deberían buscar y llegar a tener esto positivo, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué, y el tema de la convergencia. Entonces, acá, ¿sí? Recordemos la ecuación fundamental, tuki menos n por k. Acá estaría, en este punto, está k punto igual a 0. Si S de f es mayor que la break even, ¿cómo es k punto? ¿Positivo, negativo, 0? Positivo. Y viceversa, negativo, ¿no? Porque si este es más grande y resta, entonces negativo. Entonces, y quiero ver si puedo dibujárselos, lo voy a dibujar acá. ¿Sí? Vamos a ver si me sale. Voy con un machetín. Vamos a dibujarlo lo más prolijo posible. Entonces, esto va a ser Y. Es Y. Esto va a ser S por Y, curva de ahorro, y la break-even investment, mi break-even investment, que es NK. ¿Está? Acá va a estar el capital de estado estacionario. Pero el PBI de estado estacionario, ojo con decir, listo, este es el PBI de estado estacionario. Y acá, tarjeta roja, ¿no? Esto está mal. ¿Cuál es el PBI de estado estacionario? Este es el nivel de ahorro de estado estacionario en realidad. ¿Sí? El nivel de PBI de estado estacionario. Joder, no me deja borrar todo. Bah, qué hijo de puta. Bah, el nivel de producto de estado estacionario está acá. ¿Sí? Entonces, veamos la dinámica. ¿Sí? ¿Cómo estamos de hora? Quedan 15. Horrible. Esta puede ser mi... Supónganse que esto tiene concavidad, ¿no? Es SF, es la curva de ahorro. Y supongan que dibujé bien. No, me salió horrible. Perdón, Perdón que lo dibujé una y otra vez. Quiero ver si puedo borrar solo una parte. Ya sé, lo voy a hacer desde acá. Ahí va. ¿Sí? Tengo esto. Acá voy a poner el capital per cápita. Acá estoy graficando todo per cápita, chicos. Ojo, Y lo que voy a graficar acá, como gráfico auxiliar, este chorizo es una recta. Ahí va. Un eje en realidad.
Acá también voy a poner capital. Y acá voy a poner comportamiento de K punto. ¿Sí? Y acá va a estar el 0. Y vamos a ver. Y vamos a ver esto. Entonces, nivel de producto. Ahí está. Curva de ahorro. ¿Ok? Y break-even investment, que es recta. NK. ¿Sí? Entonces, acá tenemos K estrella, porque acá el crecimiento es 0, o sea, estamos acá. ¿Sí? Y el nivel de producto, estado estacionario, es este de acá. ¿Ok? Acá, ahora, si yo tengo, si la curva de ahorro, ¿sí? Si la curva de ahorro, que es esta, curva de ahorro, es mayor que mi break-even investment, ¿sí? Si pasa esto, el K punto es positivo, ¿no? O sea, es esto. ¿Ok? Y viceversa. Es negativo. ¿Sí? O sea, acá estoy invirtiendo, acá la inversión per cápita es positiva y acá la inversión per cápita es negativa. Entonces, ¿sí? Acá positiva y acá negativa. Pero cada vez, si bien es positiva, es cada vez más chica. Entonces, parémonos, por ejemplo, en un lugar random. Acá. En un K0 menor, ¿sí? Al K de estado estacionario. Es decir, imagínense que tienen una economía donde el nivel de capital per cápita actual es más chico que el de largo plazo, el que deberían tener en estado estacionario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa esto, ¿sí? Fíjense, la curva de ahorro es mayor, ¿sí? Es mayor claramente que la break-even investment. Con lo cual, ¿sí? Cada vez que yo, ¿cómo se llama? Yo incremente capital, ¿sí? Me va a rendir, o sea, incrementar capital me va a rendir positivos, ¿ok? Entonces, yo voy a seguir invirtiendo, como el capital me rinde positivo, el capital por unidad de trabajo me rinde positivo, yo voy a seguir incrementando capital per cápita, ¿no? ¿Sí? Es decir, acá el retorno del capital va a ser alto, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? Y incorporo capital. Te digo, aumenta capital. ¿Sí? Estoy en este caso, ¿no? Estaría en este caso. Entonces, de este caso yo digo, bueno, perdón, estoy en este caso, en el primero. O sea, perdón, o sea, si estoy en ese lapso, digamos, voy a incrementar capital hasta llegar al medio, digamos. Exactamente, ¿por qué? Justamente te lo va a dar la misma dinámica. Vos incrementás capital, pero cada vez que incrementás capital, ¿sí? Ese capital te rinde cada vez menos. Fíjate cómo el comportamiento de la función de producción es cóncavo, ¿no? Te rinde, es positivo, pero fíjate la pendiente, te rinde cada vez menos. ¿Sí? Entonces, claro, entonces voy a llegar a un punto en donde voy a tener que parar, digamos, si quiero, porque ya no me va a rendir más. Claro. Este es el punto. ¿No? Ahora, si en ese punto vos ya no tenés incentivo a invertir más, porque el retorno te iguala lo que se te deprecia. Es decir, acá ya estás even, ¿no? Ahora imagínate que por esas casualidades de la vida apareces acá. ¿Qué pasa? Acá
cada vez que vos, o sea, cada unidad de capital, digamos, de ahorro, ¿sí? La curva de ahorro, de hecho, es menor a la de la break-even investment. ¿Sí? Acá el rendimiento del capital no es bueno, ¿no? O sea, acá estoy excedido en capital. Acá voy a tener incentivos a bajar capital, ¿ok? Y cada vez voy a bajar capital hasta el punto en que me empiece a servir, ¿sí? O esté even, ¿no? Ese va a ser el mecanismo que le falta a Harrod-Domar, ¿sí? O sea, el mecanismo que me permite una solución de crecimiento sostenido que sea estable. Este punto de acá, ¿sí? Que me da el capital de estado estacionario y el nivel de producto de estado estacionario, es una solución estable. ¿Ok? O sea, podríamos decir que acá se tienden a corregir los desequilibrios, a diferencia del otro modelo donde se profundizaban. Si vos tenías sobre utilización del trabajo, vos estabas ¿de qué lado? Del lado derecho, ¿no? Tenés, perdón, si tenés sobre subutilización de capital, por ejemplo, estás de este lado. Y si tenés sobre utilización de capital, estás de este. ¿Sí? Y viceversa si es del trabajo, ¿no? Porque está dividiendo. Entonces, acá sí se te arreglan los desequilibrios. En realidad no es que se te arreglan, sino que hay un mecanismo que viene dado por los rendimientos que te va guiando hacia el equilibrio de estado estacionario, ¿no? ¿Se entiende? Obvio, uno cuando está subinvertido, invierte más, le rinde, pero cada vez le rinde menos. Hasta el punto en que no te rinde nada. Entonces, vos invertís lo justo y necesario para reponer el capital. Y punto. Y estás acá. Y viceversa. ¿Está? Entonces. Sí, se entiende. Bien. Ya nos queda poco. Igual. Perdón, sí, ¿qué ibas a decir? Me cuesta relacionarlo con el ahorro, porque si el ahorro es constante, ¿de dónde saco más ahorro para invertir más? Porque el capital me está dando un rendimiento positivo y puedo invertir más. La proporción del ahorro es constante. Perfecto. La proporción del ahorro es constante. ¿Sí? Pero esto está multiplicado por un nivel de producto. ¿Ok? Perfecto, un momento de producto me puedo aumentar el ahorro. Claro, entonces lo que te afecta es esto, porque a vos te rinde, porque el rendimiento marginal del capital, ¿sí? Es positivo, o sea, te afecta a esto, digamos, a la Y. Esto sigue siendo constante, ¿sí? De hecho, yo podría jugar, ¿no? Yo podría imaginar cuál es el estado estacionario, y eso lo vamos a ver pronto. ¿Sí? Yo tengo mi break-even acá, ponele. Y esto es con un SI, ¿no? Y acá sí. ¿Sí? Imagínate que yo te digo, che, vos sos un país que ahorra poco, tipo Argentina, ¿no? ¿Dónde tenés tu curva de ahorro? Por acá. Mirá dónde tenés tu nivel de capital de estado estacionario. Más chico. Lo que ojo con esto. Tener más o menos ahorro no te indica si vas a crecer más o menos. Te indica que tu nivel de largo plazo es mayor o menor. ¿Okay? Entonces uno diría, che, hay que ahorrar más, ¿no? Después hay un problema. Imagínate que sos un país tipo, no sé, China, o en realidad ya no China, pero no sé, un país que tiende a sobreahorrar. ¿Dónde tenés el SI? Acá, bien pegado a la I. Entonces, fíjate, con la break-even, fíjate dónde te da el capital per cápita. Y obviamente el producto per cápita acá arriba. En cambio acá, te daba el producto per cápita acá. De esta estacionaria, ¿no? Fíjate que la S determina el nivel de estado estacionario, más no el crecimiento, porque vos si estás parado sobre esa acá, no significa que estás en el estado estacionario. Lo que te determina si creces o no creces es qué posición estás en términos de capital per cápita respecto del capital de estado estacionario, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, gracias. Después vamos a ver que hay un tema, ¿es sostenible? Bueno, una pregunta, no sé, ¿es sostenible una economía que ahorra 99% y consume 0,1%? ¿1%? Y yo creo que no, o sea, imagínense, la verdad que no sé si está bueno. Ahora, tampoco es sostenible una economía que ahorra menos, incluso menos de lo que necesita para reponer el capital. Ahí se está comiendo el capital. Entonces, después uno puede definir, ¿habrá un nivel especial de ahorro que maximice el consumo? Bueno, y esa es la regla de oro. Buscar el S que maximiza el consumo. Pero ya vamos a llegar a eso. Antes de llegar a eso, propiedad del sistema es estable, independientemente del valor inicial de K. Ustedes pueden, si inician acá, obvio, van a tener un proceso de desinversión fuerte, y si arrancaron acá, van a tener un proceso de inversión fuerte y crecimiento fuerte, hasta que llegan al estado estacionario, donde en términos per cápita no crecen más. ¿Ok? Perdón, te hago una pregunta. Sí. La propensión al ahorro no nos habla de la velocidad a la cual convergemos, ¿no? Nada de eso. Ok. Te habla del nivel. Obvio, de la exposición relativa sí, o sea, la cantidad de capital que tenés en el momento inicial sí, ¿no? Si tenés 0 de capital, vas a que tenés los rendimientos son altísimos. Después igual hay un paper, si después quieren meterse un poquito más. A ver, creo que lo tenía en algún lado por acá, mano. El paper de Lucas. Why doesn't capital flow from rich country to poor countries? ¿Por qué los flujos de capitales no fluyen de los países ricos a los países pobres? Porque uno dice, país pobre, un país de África, que no tiene casi capital, ¿cómo sería el rendimiento marginal de capital? Tiende a infinito. Enorme. Bueno, ¿por qué hay lluvia de inversiones en países africanos? Y no sé, no creo que lo suficientes como para generar crecimientos fuertes. Quizás sí en los países asiáticos, ¿sí? Pero bueno, ahí Robert Lucas en ese paper analiza un poco más en profundidad por qué no fluyen tan fácil los capitales de países ricos a países pobres, ¿sí? En parte es por diferencias en capital humano, y en parte también es por imperfecciones del mercado y por cuestiones institucionales, lógicamente, ¿no? Los capitales fluyen cuando ven que esos retornos marginales van a ser efectivos, ¿no? Y no hay cambios, digamos, institucionales que digan, bueno, no, ¿sabes qué? Vas a tener que reinvertir todo esto. Bueno, eso corta quizás los flujos de capitales. Pero bien, independientemente de esto, y para cerrar, última slide, en estado estacionario les da esto, ¿sí? Bueno, entonces, en el estado estacionario, el capital por trabajador no crece en el tiempo. El capital per cápita no crece en el tiempo. K punto y punto es igual a 0, porque K punto es igual a 0. Si K punto es igual a 0, o lo que es lo mismo, K sombrero es igual a 0, y sombrero es igual a lo que crece, es una función de lo que crece capital per cápita. Si este es 0, este crece a 0, ¿no? ¿Okay? Si el capital per cápita no crece, el producto per cápita no crece. En estado estacionario, el capital per cápita no crece. ¿Okay? Entonces, pero el capital total crece ¿a qué tasa? A la tasa n. ¿Sí? Y el producto crece a la tasa n. ¿Sí?
Esto crece a K más L. Estoy poniendo bien. Perdón. Y K menos L. Esto es un menos. Esto crece a N. Esto crece a N. Esto crece a 0. ¿Está? ¿Se entiende eso? No, es trampita. O sea que el N es el que te tracciona al K estrellita. Exactamente. El N es lo que te tracciona, no al K estrellita, sino más bien, bueno, sí te va a afectar eso, pero te va a traccionar el crecimiento económico. A la larga tu crecimiento va a depender de que la cantidad de gente aumente. ¿Sí? Bien. Que eso es la tasa natural. Y fíjense, el producto crece a la tasa K, que a su vez es L, que a su vez es N. ¿Sí? Fíjense que el crecimiento depende de qué, depende del ahorro. No. El crecimiento depende de N, de la tasa natural de crecimiento. El ahorro les determina el nivel, pero no crecimiento. ¿Sí? Bueno. Perdón, eso que decís que el ahorro determina el nivel es lo que vimos en el gráfico que veíamos que primero era de donde donde se cruzaban y después más arriba era el crecimiento del... Exacto. Imagínate que no ahorras nada. ¿Sí? Tu curva de ahorro es así. ¿No? O sea, se va para abajo. O sea, ¿no? Entonces tu nuevo nivel de capital de estado estacionario es este, y tu producto de estado estacionario es este. Fíjate cómo es el nivel de largo plazo. Más chico. Tu economía pasó de ser una economía de, qué sé yo, un PIB per cápita de qué sé yo, de $20.000 a uno de, qué sé yo, $10.000. Perfecto. Gracias. Bueno, ¿cómo estamos, Juan? Ya estamos, ¿eh? Con esto llegamos a cumplir la clase de hoy, después vemos, bueno, ahí tiene una aclaración sobre Cobb Douglas. Sí, después se puede derivar sobre Cobb Douglas. Esto estaría bueno hacerlo, si no en la práctica, y para hacer la regla de oro, eso de si querés la clase que viene. Sí, tenemos en la clase que viene vamos a dar regla de oro. Derivarlo con Cobb Douglas y hacer regla de oro, porque ya con Cobb Douglas se puede derivar la regla de oro tranqui. ¿Dudas hasta acá? Juan, ¿vos querés comentar algo? Tengo una pregunta. ¿Para la próxima clase seguiríamos con el 4 de Jones o vamos con otra Biblia además? ¿No está subido el cronograma? Sí, es otro capítulo mayor, ahora les aclaro, pero no se subió el cronograma todavía. Nunca, sé que no es responsabilidad suya, pero nunca se subió el cronograma. No sé si pueden meter ahí mano para que lo suben. Sí, obvio. Sí, está subido en el drive. ¿Lo subieron al final? Okay. Creo que en el drive está el de 2020, pero es básicamente el mismo. No sé si me voy a preguntar a Ariel. Está el 2020, pero, o sea, dice 2020, pero si te fijas las fechas son del 2021. O sea que no editaron el nombre en realidad, pero es el de este año. Sí, en esencia es más o menos los mismos temas que vimos el cuatrimestre pasado. No, para cerrar así como cortito, porque una de las cosas que por ahí yo estuve en la clase de Mili y le planteaban era, che, pero ¿y esto para qué sirve? Porque a veces como alumno que me pasó un montón, era cuando me presentaban un modelo, era, che, ¿y esto qué aplicación práctica tiene? Bueno, un poco igual está, si lo quieren leer en la introducción del Jones, este dilema lo aclara él sobre los modelos económicos, y básicamente hay dos tipos de modelos, los normativos y los positivos. Los normativos son los que te explican lo que debería ser de un comportamiento económico, y los positivos los que tratan de predecir lo que sucedería así. Quédense con la idea de que este es un modelo más de tipo normativo, es decir, te dice lo que debería ser, entonces te ayuda a entender ciertas cuestiones relacionadas a el por qué suceden las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con una economía que no crece por encima de su crecimiento poblacional y por lo tanto converge al crecimiento de los países desarrollados en el caso de una economía subdesarrollada? Y bueno, este modelo lo que te ayuda a entender es
che, analizá el ahorro, analizá el crecimiento del capital per cápita, que son variables muy fundamentales para entender el crecimiento. Véanlo por ese lado, porque la realidad es que esto no va a predecir exactamente cómo la Argentina va a crecer en los próximos 10 años, sino que te va a poder dar una intuición de por qué no crece como debería crecer y por qué otro país sí lo hace. Entonces empezás a medir la tasa de ahorro de un país al otro, la tasa de crecimiento del capital per cápita de un país con el otro. Es como que te ayuda como guía de análisis. Nada, esto se los planteo porque sé que en las charlas anteriores también tenían esa duda y a mí siempre me generó esa duda, entonces, nada, está bueno que se aclare. Dicho esto, no sé si tienen alguna duda más o si quieren por Facebook dejar preguntas, las vamos charlando sobre la semana. El viernes es feriado, así que no vamos a tener clase, nos veríamos el martes que viene. Y bueno, nada, creo que ya son las 9 de la noche y deben estar todos medio quemados, así que nada, si no tienen ninguna duda, cortamos acá. Incluyéndonos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nada, la dejamos acá y cualquier cosa nos escriben por Facebook y vamos contestando las dudas que vayan teniendo. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao chicos, gracias Juan. Gracias.